Le doy la bienvenida a todos los participantes a este webinar sobre metodología de confiabilidad apropiada para la gestión de activos. En este webinar nace debido a que las metodologías de confiabilidad son ampliamente utilizadas en el mantenimiento con el fin de lograr mejores desempeño y disponibilidad de los equipos y en consecuencia mejores indicadores del negocio. Con el tiempo se han ido desarrollando muchas estrategias y técnicas de confiabilidad cuya aplicación no siempre ha resultado ser efectiva ni ha sido desde el punto de vista económico también muy rentable. Esto ha hecho de que muchos gerentes, muchas personas asociadas a la implementación de la confiabilidad tengan dudas sobre la aplicación de esta cantidad de técnicas. Pero obviamente que esto depende, desde mi punto de vista, de que no se han tomado en consideración los aspectos más adecuados para su implementación. De igual manera, para el personal que trabaja con mantenimiento y confiabilidad, a veces le resulta difícil seleccionar, implementar u optimizar el uso de metodologías de confiabilidad para su gestión de mantenimiento. A veces al personal de confiabilidad se les pide, bueno, necesitamos implementar algunas técnicas de mantenimiento predictivo. Entonces empezamos a determinar cuál de esas técnicas es la más adecuada, ¿verdad? Y eso tiene un costo. Y entonces ahí donde la implementación o la selección inadecuada puede llevar a un fracaso de la implementación de esta técnica. Entonces, el objetivo de este webinar precisamente es plantearles a ustedes una metodología de cómo se puede seleccionar las metodologías y las técnicas asociadas a la confiabilidad que mejor se adapten a la gestión del negocio de cada una de las organizaciones. Entonces, voy a hablar aquí, en primer lugar, de cuáles son las diferentes metodologías de la confiabilidad existentes. De igual manera, hablaré sobre cuáles son las bondades y debilidades de cada una de estas metodologías para la gestión de los activos. Luego haré una breve descripción de las técnicas de confiabilidad asociadas a cada una de esas metodologías. Y finalmente haré una presentación de la fase o de las etapas que deben seguirse para seleccionar e implementar la metodología más adecuada para una organización para tener éxito en la aplicación de la confiabilidad en su organización. Esta etapa, como vamos a ver finalmente, está basada en lo que establecen los requerimientos de la norma ISO 55001, que es la norma de gestión de activos, y que es la norma que prácticamente, si se implementa adecuadamente, debería llevar a lograr el éxito de la gestión de los activos en la organización. Pero antes de entrar al análisis de las diferentes metodologías de confiabilidad, voy por supuesto, a conceptualizar algunos aspectos, que es el concepto de negocio y el concepto de confiabilidad. Entonces, vamos a entendernos sobre qué es lo que es un negocio. Un negocio se denomina toda actividad consistente en la adquisición de rentas en función de ¿qué? De entregar un bien o vender un bien, o entregar o vender un servicio. Como consecuencia de esa contraparte se obtiene la renta. Por lo tanto, para poder obtener que el negocio sea eficiente, obviamente tenemos que producir esos bienes. Y producir esos bienes implica que hay todo un proceso de generación, y ahí donde aparecen los activos que hacen falta utilizar, y hay que hacerle mantenimiento a esos activos. Y hay que gestionar esos activos. Entonces ahí es donde aparece la necesidad de la gestión de la confiabilidad dentro de la gestión de mantenimiento, y esta dentro de la gestión de los activos. El otro concepto que quiero que manejemos es el concepto de confiabilidad. Lo voy a manejar en dos aspectos: lo que es la parte matemática y la parte práctica de la confiabilidad. Primero, un poco la confiabilidad matemática, porque es importante que tengamos claro que la confiabilidad se define como un concepto de una definición de probabilidad de que un sistema o un equipo o un componente cumpla satisfactoriamente con la función para la cual fue diseñado durante un determinado periodo de tiempo,
y en condiciones específicas de operación. ¿Qué quiere decir? Que la definición de confiabilidad me va a dar un porcentaje de que realmente el equipo funciona adecuadamente. Eso es una probabilidad. O sea, si me dice que la confiabilidad se va a ir expresada en un 90%, entonces quiere decir que hay un 90% de que el equipo no falle, que el equipo funcione adecuadamente y cumpla con su función. Por supuesto que esa confiabilidad depende del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? De que el valor implica que es válido el tiempo para el cual yo he analizado los datos. Quiere decir de que si esos datos son analizados para 6 meses, eso quiere decir que esa confiabilidad es válida para 6 meses. Ya a los 7 meses no tiene necesariamente que ser la misma confiabilidad. O sea, lo que va a ir variando con el tiempo y es lógico. Y lo lógico también es que la confiabilidad disminuya con el tiempo. Y por supuesto que la confiabilidad está asociada a las condiciones operativas, porque la confiabilidad de un equipo trabajando en una planta donde hay unas condiciones ambientales muy fuertes va a ser diferente a la confiabilidad en un área donde sea más suave, las velocidades de operación sean menores. Entonces, de tal manera que la confiabilidad está asociada a eso. Y esos conceptos tenemos que manejarlos adecuadamente, ¿ves? Para poder interpretar los valores de confiabilidad que nos dan o que nosotros manejamos o que nosotros calculamos. Y poder también separarlo de lo que es la confiabilidad práctica o la confiabilidad cualitativa, que no es cuantitativa. Entonces, en conclusión, la confiabilidad es una probabilidad de que ocurra una falla, ¿no? Ahora, ¿se puede medir la confiabilidad? Sí, se puede medir, ¿verdad? La confiabilidad normalmente se suele medir en función del tiempo medio de buen funcionamiento de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? De que un componente falla, se repara, vuelve a fallar, se repara. Si uno agarra todos los tiempos que estuvo operando adecuadamente y calcula el promedio, con esos tiempos medios uno puede calcular matemáticamente la confiabilidad. El objetivo de este webinar, por supuesto, no es explicar las ecuaciones matemáticas, pero quiero que sepan que es ese tiempo medio el que directamente va a influir sobre el valor de la confiabilidad. Y obviamente que nosotros tenemos que tener esos valores, o sea, que hay que registrar esos datos para poder hacerlo. Pero ahora hay un problema. Normalmente el modelo que se utiliza en la industria o en las empresas para calcular la confiabilidad no es el que representa las condiciones de confiabilidad o condiciones operativas de los equipos que se tienen. Por ejemplo, normalmente utilizar el tiempo medio entre fallas es una medida que solo es aplicable a equipos que son reparables, o sea, equipos que por supuesto se le va reparando y se van midiendo los tiempos. Y que la otra cosa que no es completamente cierta en la mayoría de los equipos es que esas condiciones de falla sean aleatorias. Normalmente en los equipos de las plantas, en los equipos reparables, con sustitución parcial de los componentes, los componentes van sufriendo desgastes. Por lo tanto, la falla es hasta predecible. Uno puede calcular, determinar cuándo puede ocurrir. Por lo tanto, el concepto de tiempo medio entre fallas no se aplica completamente en todos los equipos. De allí la importancia de que quien quiera aplicar adecuadamente y utilizar adecuadamente los parámetros debe formarse en un programa de especialización, un programa de posgrado, como una maestría, como la maestría que establece PMM, en el cual ustedes van a aprenderían cómo se calcula eficientemente la confiabilidad para los diferentes equipos y en las condiciones que se encuentran. En el caso que no se pueda medir adecuadamente, porque eso también ocurre, a veces no está fácil medir las condiciones de los equipos, las condiciones de falla. Entonces, bueno, lo que se recomienda en estos casos es que se utilice un parámetro que dependa directamente de la confiabilidad. O sea, no podemos medir la confiabilidad porque a lo mejor no podemos medir la confiabilidad remanente de todos los componentes, es una cosa complicada ahí matemáticamente. Bueno, ocurrimos a un parámetro más sencillo, ¿verdad? Como puede ser el costo unitario de producción. O sea, ¿cuánto me cuesta la unidad de producción o la unidad de servicio? O sea, la unidad de producción quiere decir que si yo estoy produciendo bombas, ¿cuánto me cuesta producir una bomba? Y si yo estoy produciendo algún tipo de servicio, ¿verdad? Algún tipo de servicio de mantenimiento, o sea, ¿cuánto me cuesta hacer ese mantenimiento?
Eso es una relación entre el costo que implica esa actividad, ya sea el bien o el servicio, y dividido entre la cantidad de bienes que se producen o la cantidad de servicios que se producen. Este parámetro es directamente proporcional a la confiabilidad. Si no podemos medir la confiabilidad o vamos a usar un término de confiabilidad que no es el adecuado, ¿verdad? Y entonces nos llevaría a decisiones erróneas. Es preferible usar un parámetro de esto que es más entendible para la gente, ¿verdad? Y nos permite tomar decisiones más adecuadas. Y además está más asociado a los objetivos de la organización. El objetivo de la organización realmente normalmente es optimizar los costos o mejorar los costos. La confiabilidad, obviamente, como les dije anteriormente, depende de los diferentes componentes. Ahí le puse una foto para que vean, por ejemplo, ahí vemos un apoyo donde se ve de un eje, donde se ve el rodamiento, las tapas de los sellos, o sea, hay una cantidad de componentes. La confiabilidad de que falle ese elemento depende de la confiabilidad de todos esos componentes. Entonces, desde el punto de vista matemático se puede calcular la confiabilidad como la relación de la confiabilidad de cada uno de esos componentes. Se aprende, por ejemplo, de que si los equipos tienen alguna relación, de que si uno falla, el equipo falla, entonces se considera que están en serie y se calcula la confiabilidad de los sistemas en serie. Si uno falla y el equipo sigue funcionando, entonces se supone que los equipos están instalados en paralelo, entonces se calcula la confiabilidad en paralelo y hay la confiabilidad mixta. Entonces, bueno, hay técnicas y métodos para calcular la confiabilidad. Ahorita lo que me interesa es que ustedes estén claros de que la confiabilidad va a depender de la confiabilidad de cada uno de los componentes, para poder de igual manera tomar decisiones de cuáles son las metodologías que hay que hacer. Y ahora, aclarados los dos conceptos que quiero que manejaran, que es el concepto de confiabilidad y el concepto de negocio, ahora voy a hablar sobre la metodología de confiabilidad aplicada al mantenimiento. Bueno, aquí es posible que esto algunos lo llamen filosofía, otros lo llamen metodología, otros lo llamen técnica, pero al fin y al cabo estas han sido, vamos a decir, las grandes metodologías que se han utilizado a lo largo del tiempo y se utilizan para abordar el problema de confiabilidad dentro del mantenimiento. Estas las voy a hablar, hay otras más, ¿verdad? Pero yo voy a hablar sobre tres técnicas tres metodologías, y complementaré con una que es una mezcla un poco de todo, que es lo que se entiende por confiabilidad operacional. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la metodología de mantenimiento preventivo convencional, o las metodologías de confiabilidad dentro del mantenimiento productivo total, y la metodología de confiabilidad dentro del mantenimiento centrado en confiabilidad. Y vamos a hablar del más sencillo y el más utilizado, que son las técnicas de confiabilidad dentro del mantenimiento preventivo convencional, o las metodologías. La metodología de confiabilidad dentro del mantenimiento preventivo total, si el objetivo de los procesos de confiabilidad es tratar de reducir la falla, entonces, bueno, lo que se suele hacer es mantenimiento preventivo. Por eso es que el mantenimiento preventivo es una técnica que se utiliza para mejorar la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad y el mantenimiento están íntegramente relacionados. ¿Verdad? Pudiéramos decir que la confiabilidad está integrada al mantenimiento, o el mantenimiento preventivo forma parte de la confiabilidad, o es una técnica de la confiabilidad. No importa cómo lo veamos, lo importante es que el mantenimiento preventivo debe llevar a mejorar la confiabilidad. Entonces, el mantenimiento convencional se basa en la actividad preventiva y la correctiva remanente que siempre debe quedar. Este tipo de mantenimiento siempre debe existir en los planes de mantenimiento de las organizaciones. Bueno, no voy a hablar mucho porque es el más utilizado y seguramente ustedes tienen claro. Voy a hablar un poco ahora del mantenimiento productivo total, que es otra técnica que se implementó ya hace mucho tiempo, y quiero también que sepan cuándo es conveniente utilizar esta técnica. Primero, la voy a definir. El mantenimiento productivo total es un proceso para mejorar la confiabilidad y la eficiencia de las máquinas, mediante la participación de todos los componentes, de todos los empleados relacionados, por supuesto, con el activo, en el cuidado y mejoramiento continuo. Esto quiere decir que aquí debe participar el operador, el mantenedor, la gente de seguridad, o sea, todos los aspectos, todas las personas involucradas
deben ir, y la gente de calidad, por supuesto, porque el mantenimiento productivo total viene como consecuencia de la adecuación de la metodología de calidad hacia la parte de mantenimiento. ¿Cuáles son los principios? Bueno, el principio del mantenimiento productivo total es mantener las condiciones del equipo en condiciones adecuadas, ¿verdad? Incluyendo la limpieza, la lubricación, las alineaciones, o sea, todos los aspectos asociados a que el equipo funcione adecuadamente y cumpla con su función. Esto implica de que hay que mantener los procedimientos adecuados de operación, compartir las responsabilidades de mantenimiento de equipo, que es una de las cosas que más se ha hablado del mantenimiento productivo total, o los beneficios que se le ve al mantenimiento productivo total, que es involucrar a la gente de operaciones en parte de las actividades dirigidas a lograr la confiabilidad de los equipos. Esto abarca de que el operador debe participar en las actividades de limpieza, debe participar en las actividades de lubricación, debe participar en las actividades de diagnóstico, porque es la persona que está más cerca y conoce perfectamente el equipo. Y de esta forma, lograr optimizar o mejorar los resultados del equipo. Les encuentro una cosa que cuando yo hablo a veces de que las actividades que se hacen o las técnicas que se utilizan van dirigidas a mejorar el mantenimiento, son técnicas de mantenimiento dirigidas a mejorar siempre la confiabilidad, porque lo que busca la empresa para poder obtener mejores resultados en el negocio es que su confiabilidad o sus resultados de confiabilidad sean adecuados. Bueno, otro principio es que hay que corregir los problemas de diseño antes de que sean críticos para la empresa. Ahora, ¿cuándo debe aplicarse el TPM? El TPM es más apropiado cuando cuando más impacto tienen los operadores sobre las actividades de, valga la redundancia, de operación de los activos. ¿Qué quiere decir esto? Si la participación del operador es fundamental en la calidad y en la producción, porque el operador es el responsable de la máquina y la máquina es la responsable de la producción, es casi necesario que el operador participe en garantizar la confiabilidad de esos equipos. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, digamos una línea de producción donde hay una serie de operadores, una línea de producción de alimentos, una línea de producción de algún tipo de bien, ahí es importante que el operador se involucre. También en aquellas empresas donde se hace un control de calidad al final del producto, como las empresas manufactureras, ¿verdad? En las empresas manufactureras al final debería haber un control de calidad. Entonces ahí es importante en ese tipo de empresas que la gente de operación participe, y bueno, y no solamente operación, todos los empleados y con sus diferentes cargos participen en garantizar de que la calidad, que está asociada por supuesto directamente a la confiabilidad, porque es un concepto que también tienen que tener claro que la calidad es la confiabilidad en la práctica. O sea, nosotros tratamos de lograr la confiabilidad durante la operación para obtener un producto, y ese producto luego sale al mercado. Entonces, ese producto, la calidad, o sea, la confiabilidad se le va a medir como calidad, ¿no? O sea, hay una relación directa sobre la calidad y la confiabilidad. Entonces, eso es esta técnica, y por supuesto que dentro de esta técnica, dentro de esta metodología de TPM hay técnicas de confiabilidad muy específicas. La otra metodología de mantenimiento que tiene que ver mucho con la confiabilidad es el mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad es un enfoque sistemático y disciplinado, muy estructurado para maximizar la seguridad y la función de los bienes del equipo. O sea, ¿qué quiere decir que es sistematizado? Bueno, que hay toda una metodología muy bien definida, que hay que seguirla paso a paso. Y hay que hacerla disciplinadamente, o sea, no podemos estar cada quien inventando cosas, porque al final los resultados no van a ser los esperados. Y lo que busca precisamente es maximizar la confiabilidad, por eso que viene el nombre de mantenimiento centrado en confiabilidad. Utilizas una metodología rigurosa para identificar todas las maneras posibles de que un activo pueda fallar, para cumplir con su función o las consecuencias de tales fallas. Claro, la metodología RCM tiene la ventaja de que si se hace adecuadamente, si se sigue el procedimiento sistemático y disciplinado,
deberíamos identificar todas las posibles fallas que van a afectar la confiabilidad del equipo. No quiere decir de que todas sean importantes, pero sí nos permite la identificación. Entonces, en lugar de prevenir el fallo en todos los casos y a cualquier costo, ¿verdad?, que se vayan a identificar en el RCM, lo que vamos a hacer en la implementación de la técnica es tratar de evitar las consecuencias del fallo y, por supuesto, al menor costo posible. La idea es tratar de identificar para cada modalidad de fallo, cada modo de fallo que se pueda presentar, si ese fallo es crítico, si va a ser un impacto importante sobre la confiabilidad y sobre el negocio, y en base a eso establecer cuáles son las estrategias de mantenimiento para evitar de que nos impacte en el negocio. Entonces, bueno, de aquí aparecerían si aplicamos un mantenimiento preventivo convencional basado en tiempo, un mantenimiento predictivo, o un mantenimiento basado en la condición, o dejarlo que opere hasta fallo. O sea, ahí vienen los criterios. Pero la ventaja del mantenimiento centrado en confiabilidad es fundamentalmente esa, que permite identificar todos los modos de falla y luego nosotros podemos establecer cuáles son las técnicas de confiabilidad, o sea, las técnicas que van a ir a reducir la probabilidad de fallo para lograr los resultados que se quieren en la organización. ¿Cuándo es conveniente el mantenimiento centrado en confiabilidad? Entonces, esta técnica o este método es más conveniente para elaborar planes y seleccionar las estrategias de mantenimiento, también valga la redundancia, más conveniente durante el diseño. En el diseño, si nosotros queremos, por ejemplo, estamos desarrollando una planta, estamos desarrollando un proceso, estamos desarrollando un sistema, y ya nosotros podemos hacer la evaluación de la probabilidad de falla, de la confiabilidad, y esto lo podemos hacer aplicando esta técnica. También es adecuada en equipos nuevos donde no hay información, o hay muy poca información, o cuando se requiere hacer mejora a los programas de mantenimiento, ¿verdad?, que ya existen. Entonces, en ese caso sería adecuado. Pero si nosotros tenemos un sistema ya instalado, operativo, a lo mejor no es conveniente, simplemente lo que tenemos que hacer es optimizar el mantenimiento preventivo convencional que estamos haciendo. Cuando queremos hacer un proceso de mejora es cuando es más conveniente retomar otra vez el mantenimiento centrado en confiabilidad. Antes de hablarles de los beneficios de la confiabilidad, quisiera hablarles de un concepto, el concepto de confiabilidad operacional, confiabilidad práctica. La confiabilidad operacional se define como una serie de procesos de mejora continua que incorporan en forma sistemática avanzadas herramientas de diagnóstico, metodología de análisis y nuevas tecnologías para optimizar la gestión de confiabilidad. El comentario viene porque es posible que algunos de ustedes hayan oído sobre lo que es la confiabilidad real, ¿no? O sea, entonces, hay una forma también de abordar el fenómeno de confiabilidad, que es el concepto de confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional lleva implícita la capacidad de la instalación, ya sea el proceso, la tecnología o la gente, para cumplir su función o el propósito que se espera de cada uno de ellos, dentro de los límites, por supuesto, diseños o sea, la confiabilidad operacional lleva intrínseca el concepto de confiabilidad que hemos estado hablando, definimos integralmente. Y la confiabilidad operacional tiene tres pilares importantes, ¿verdad?, que es la confiabilidad de los equipos, la confiabilidad de los procesos, el mantenimiento, obviamente dicho, y la confiabilidad humana. O sea, esos son, vamos a decir, diferentes procesos asociados al mantenimiento o a la gestión que hay que manejar adecuadamente para poder garantizar una confiabilidad. Entonces, dejado esto un poco claro, ahora sí voy a entrar en los beneficios que nos trae la confiabilidad. Entonces, es importante que tengamos claro de que si se implementa adecuadamente la confiabilidad, estamos haciendo eficiente en el mantenimiento. Y estamos haciendo eficiente en la gestión. Acuérdense que la gestión de mantenimiento abarca, la gestión de los activos, no solamente abarca mantenimiento, abarca todos los aspectos internos de la organización y externos de la organización que de alguna forma impactan
¿verdad?, los resultados de esa gestión. Me refiero a que finanzas, la que maneja la inversión que se hace en mantenimiento en los activos, tiene un aspecto importante. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de recursos humanos que forma el personal. Todo eso va a influir sobre el nivel de confiabilidad que se espera. Y externamente, por supuesto, que los clientes, ¿verdad?, los que se conocen las partes interesadas externas, van de alguna forma a pedir y a requerir también exigencia al mantenimiento y a la confiabilidad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la confiabilidad en el negocio? Al negocio. Bueno, estamos claros que el logro de una alta confiabilidad en las operaciones de fabricación minimiza el desperdicio, maximiza la producción y reduce los costos mínimos, o reduce los costos a un mínimo. Eso sería, entonces, porque al reducir la falla va a presentarse esa cosa. Ahora voy a explicar unos tips de cada uno de esos aspectos en los cuales impacta el tener la implementación adecuada de una técnica de confiabilidad. Primero, reduce las pérdidas de producción, ¿verdad? A la de menos falla, por supuesto que van a haber menos pérdidas en la producción. Reduce los costos unitarios de producción, o sea, cuánto me cuesta producir un servicio o un bien. Reduce los costos de mantenimiento, porque a la de menos falla, menos personal, menos consumo de recambios o de repuestos. De igual manera, mejora la seguridad de los empleados. A ver, menos falla, hay menos probabilidad de que en una falla se presente una condición que genere algún tipo de daños, ¿verdad?, o afecte a los empleados. De igual manera, mejora la estabilidad de los procesos. Hay muchos procesos que cada vez que ocurre una falla cuesta volverlos a estabilizar, sobre todo procesos complicados, petroquímicos, químicos, diferentes. Entonces, mientras menos falla, menos nos va a impactar. De igual manera, alarga la vida útil de los procesos y equipos y componentes. Obviamente, mientras menos mano le metamos, quiere decir que los equipos deberían de tener una vida útil más larga. De igual manera, debe haber una reducción de inventario, porque a medida que hay menos fallas, consumimos menos inventario de repuestos, y eso va a mejorar los resultados financieros de la empresa. Mejora el sentido de pertenencia de los empleados. Cuando las empresas tienen muchas fallas, prácticamente hay como una tensión, hay un estrés en los empleados, en la gerencia, y al final eso es una condición no muy adecuada para las buenas relaciones. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, en empresas siderúrgicas, donde el problema de la falla ha sido muy fuerte, la confiabilidad era muy baja, y eso era una permanente discusión y enfrentamiento entre el personal de mantenimiento, el personal de confiabilidad, los ingenieros de confiabilidad, la gente de operaciones. Eso era una situación bastante tensa, ¿verdad?, que se genera cuando la confiabilidad no se controla, no se maneja adecuadamente. De igual manera, reduce el riesgo de impactos al ambiente. Si la falla tiene que ver, por ejemplo, con un filtro de polvo o partículas al ambiente, obviamente que va a reducirse su impacto al ambiente. Reduce el trabajo extra o el sobretiempo de trabajo del personal, ¿no?, que implica también más costos para las personas, para la empresa, y más estrés para el personal. Entonces, des en cuenta de que la confiabilidad entendida, o ya sea como confiabilidad teórica o matemática, o confiabilidad operacional, es un proceso fundamental en los equipos, en la gestión de los activos y en los resultados del negocio. Entonces, obviamente que tiene sentido de que siempre estemos centrados en mejorar la confiabilidad, o buscar la confiabilidad de nuestros procesos, de nuestros equipos y nuestros componentes. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de mejoramiento de confiabilidad? Bueno, existen muchas técnicas de mejoramiento de confiabilidad que se aplican en las diferentes metodologías que hablé anteriormente, ¿verdad? Y bueno, también vale la pena hablar sobre estas técnicas de mejoramiento de confiabilidad. Aquí aparece, aquí ahora vamos a hablar sobre esta técnica de mejoramiento de la confiabilidad. Y vemos, por ejemplo, que una de las técnicas de confiabilidad, además de hablar de mantenimiento preventivo convencional, sino el monitoreo de la condición. El monitoreo de la condición se basa en hacerle un seguimiento al estado
a los diferentes variables o parámetros asociados al estado o el comportamiento de los equipos. En esto se podemos hacer, por ejemplo, análisis o monitoreo de la vibración, análisis o monitoreo del lubricante, análisis o monitoreo de la temperatura, análisis y monitoreo de los parámetros operacionales, y así una serie de técnicas que se han ido desarrollando, que todas tienen sus características y todas tienen su aplicabilidad. Después, cuando yo le aplique de la metodología, le voy a dar unas indicaciones de cómo seleccionar la más adecuada. Por supuesto, dentro del contexto y el tiempo disponible para este webinar. Porque claro, yo imagino que si alguno de ustedes quiere aplicar mantenimiento basado en la condición, cosa que tengo bastante experiencia, lo primero que trata de hacer la gente de confiabilidad es, bueno, vamos a ver cuáles son las técnicas e implementarlas todas. Y eso no es costo efectivo para la organización. Realmente hay que hacer un análisis adecuado para ver cuál es la técnica que más se adapta al impacto de la confiabilidad sobre los resultados del negocio. Y eso está asociado un poco al análisis adecuado de la metodología de selección. Y bueno, está asociado si se aplica adecuadamente la norma de gestión de activos ISO 55000 o se siguen sus procedimientos o sus requerimientos, se debería llegar a la selección adecuada de la técnica más apropiada. Ya le puedo adelantar algo para que no se queden ahorita con la duda. Por ejemplo, si la empresa considera que los costos de los equipos que están utilizando tiene un impacto mucho menor sobre la producción, ¿qué quiere decir? Que el valor del equipo no tiene, comparado con los resultados de la producción es pequeño, puede ser que la organización considere de que lo más conveniente es que cuando se presenten algunas fallas importantes, se sustituya el equipo por otro, y no que se le haga un mantenimiento. Por supuesto, lo importante es la producción. Entonces, más rápido es sustituir seguramente un equipo, no siempre será así, pero sustituir un equipo por otro y mantener la producción. Si ese es un objetivo estratégico o eso es una política de una empresa, obviamente que el monitoreo por condición como que no tiene mucho sentido. Pero si a la gente de mantenimiento se le diga, mira, vamos a implementar mantenimiento de la condición, bueno, lo más seguro que, conociendo las técnicas, diga que sí. Pero puede haber una relación no muy clara con los objetivos estratégicos de la empresa. Ahí donde la gestión de activos tiene que participar adecuadamente para seleccionar la más adecuada. O si los equipos que se tienen son, por ejemplo, motores de combustión, entonces lo más conveniente son análisis de lubricante, no análisis de vibración. Pero si los equipos que se tienen son equipos rotativos tipo bomba, donde hay acoplamiento de un componente a otro, ¿verdad? Entonces, vibración es importante. Entonces, de allí viene que un análisis adecuado de la confiabilidad y un análisis adecuado de los objetivos estratégicos de la empresa se lleva a cuál es la técnica de monitoreo que más conviene. Existen otras técnicas, por ejemplo, el análisis de criticidad. El análisis de criticidad es una técnica que te permite identificar cuáles son los equipos más críticos en función de unos criterios que se tomen. Normalmente los criterios son los criterios que impactan producción, impactan seguridad e impactan ambiente. Y sobre esos equipos son donde se van a centrar las técnicas de mejoramiento de confiabilidad, pudiendo dejarlos menos críticos para condiciones, por ejemplo, de no aplicarles técnicas de monitoreo de condición, que son costosas a veces. Otra técnica que se utiliza bastante es el análisis causa-raíz. El análisis causa-raíz lo que busca es que cada vez que se presente una falla en un componente, el resultado no sea simplemente la sustitución o la corrección de la falla, sino que se investigue cuál es el origen, para evitar que esas mismas fallas se sigan repitiendo y entonces tengamos siempre que vivir con el enemigo, o sea, con la misma falla, y entonces eso implica al final los problemas que hablé anteriormente, los problemas de costos, almacenamiento de repuestos y capital asociado a eso, estrés del personal, y nos salimos del mantenimiento correctivo, y entonces se hace poco preventivo porque estamos permanentemente sin identificar la causa y sin corregir la causa. Entonces, el análisis causa-raíz es una técnica de confiabilidad que también se debe evaluar su aplicación. Otras técnicas son, por ejemplo, los análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Aquí lo que se explica es prácticamente lo que se pide es que se lleve
la evaluación de 3 parámetros importantes en confiabilidad, que es la definición de confiabilidad que les expliqué anteriormente, la disponibilidad, que es la probabilidad de que el equipo esté disponible para su utilización en un tiempo determinado, y la mantenibilidad, que es la probabilidad de que el equipo sea restituido en un tiempo determinado. Hay algunas organizaciones que establecen este análisis como un análisis permanente que se le hacen a sus sistemas, a sus equipos, se le van haciendo permanentemente esa evaluación para tomar decisiones. Otra técnica es el análisis modo y efecto de falla, ¿verdad? Que esta técnica lo que busca es hacer una investigación de las diferentes formas o cómo puede fallar un equipo, identificar las funciones de los equipos, y después de eso identificar cuáles son los modos que llevan a esas fallas funcionales, que es así como se le llama, esas fallas funcionales que generan. De esto está muy dirigido, muy asociado con lo que le hablé anteriormente, con los mantenimientos centrados en confiabilidad. Y el AMEF, que es el análisis modo y efecto de falla, bueno, es una técnica que va a escudriñar dentro del equipo y ver cómo puede fallar, de tal forma de evitar las fallas que nosotros consideremos importantes. Y otra cosa también clave, seguramente eliminar algunas actividades de mantenimiento que se vienen haciendo sin una justificación previa, porque siendo una justificación convencional aquello, bueno, sea como siempre se ha hecho, esa actividad de mantenimiento la seguimos haciendo, ¿no? Con el análisis AMEF pudiéramos llevar a optimizar los planes de mantenimiento, debería llevarse a esa optimización. Otra técnica es la inspección basada en riesgo. Es una técnica que basada en una metodología establecida en una norma API del Instituto Americano del Petróleo, y esa lo que busca es que las inspecciones no se hagan simplemente por un criterio de análisis funcional, como hablé con el AMEF, sino que también se tome en cuenta el aspecto de riesgo. El aspecto está dirigido, por ejemplo, cuando un equipo almacena sustancias que pueden ser peligrosas tanto para las personas como para el ambiente. Me refiero, por ejemplo, a un depósito de combustible. O sea, un depósito de combustible, las técnicas de inspección que hay que hacerlas, si se le aplica esta metodología, llevaría a cuáles son las formas como se le debería implementar el mantenimiento, las inspecciones adecuadas, y es una técnica muy adecuada para este tipo de cosas, tuberías que transportan fluidos peligrosos, depósitos peligrosos, equipos rotativos que manejan sustancias peligrosas, y también se ha ido adaptando, en el cual yo he tenido bastante experiencia, en el caso, por ejemplo, de activos en sistemas hospitalarios, ¿verdad? En el sistema hospitalario, el resultado del mal mantenimiento, hay un riesgo importante sobre las personas. Entonces también se ha adaptado esta metodología que fue inicialmente creada para la industria para sistemas hospitalarios. Otro análisis es el análisis de brecha. El análisis de brecha es un análisis que se usa mucho como consecuencia de los anteriores, que no es más que comparar los resultados obtenidos actualmente, como aquella de las metodologías anteriores, con las metas esperadas. Esa diferencia, que sería la brecha o el gap, ¿verdad? Entonces nos permitiría tomar las decisiones adecuadas. También se habla, como técnica de confiabilidad, de análisis del costo del ciclo de vida para poder tomar decisiones de la conveniencia, por ejemplo, de sustituir o no sustituir, de hacer un mantenimiento mayor, ¿verdad? Una reparación grande de un equipo, aumentar la inversión o no la inversión en confiabilidad y en mantenimiento. O sea, es importante analizar los costos desde el momento que uno tiene la posesión del equipo hasta que uno espera salir de ese equipo. Todo eso debería monitorearse para tomar decisiones. Eso se llama también una técnica de confiabilidad. Y otra técnica de confiabilidad es la optimización de los costos del riesgo y beneficios. O sea, esta es una técnica en la cual se comparan los costos que se originan, los beneficios que se originan y los riesgos asociados. Todo eso se lleva a un parámetro de costo y se toman decisiones sobre el equipo, sobre el mantenimiento, sobre la seguridad, sobre las inversiones. Entonces es otra técnica de confiabilidad que se utiliza. También hay una técnica de confiabilidad asociada a los repuestos, ¿eh? Hay técnicas de optimización de repuestos para reducir, por supuesto, los costos
de inversión y también para reducir los riesgos de que falle el inventario y la mantenibilidad, o sea, la probabilidad de que reparemos se nos reduzca, o sea, que los tiempos de reparación aumenten como consecuencia de un mal manejo de los repuestos. Como esto está asociado directamente a la confiabilidad, también hay técnicas de optimización de repuestos. Los estudios de vida útil remanente, o sea, lo que le resta de vida también para tomar decisiones, tanto para los equipos como para los repuestos. Acuérdense que los repuestos, desde el momento que entran en el almacén, ya empieza su proceso de deterioro. Y los equipos, por supuesto, también. Entonces, también para tomar decisiones importantes, ahí se puede considerar como una técnica de confiabilidad el análisis de lo que es la vida útil remanente de los equipos. Entonces, en resumida cuenta, existen una serie de técnicas que se aplican en las diferentes metodologías: mantenimiento centrado en confiabilidad, mantenimiento productivo total, el mantenimiento convencional, llámense también, si ustedes quieren llamar la parte de mantenimiento confiabilidad operacional. O sea, todas ellas, depende de la que usted utilice, tienen que recurrir a estas técnicas anteriores que yo vi. Y la utilidad o la selección vamos a hacerla en función de este procedimiento que lo voy a explicar a continuación. Y vamos a hablar ahora del procedimiento para seleccionar e implementar las metodologías y técnicas de confiabilidad más adecuadas. Lo primero que hablaríamos sería sobre, no podemos o no deberíamos implementar las metodologías, las diferentes técnicas y los diferentes métodos que hablamos anteriormente en una organización si no está en sintonía con los objetivos estratégicos de la empresa. Este es el requisito inicial que exige la norma ISO 55000 de gestión de activos. La norma 55000 establece de que tienen que definirse los objetivos estratégicos. Entonces, aquí lo que se plantea es que si yo voy a seleccionar una metodología, si yo voy a seleccionar una técnica, esa técnica tiene que estar en sintonía con los objetivos y con las políticas de la empresa. Eso evitaría el que cuando se soliciten los recursos, entonces venga una respuesta negativa, que diga no nos interesa, o justifícame el por qué estás pidiendo dinero para implementar vibración, o por qué estás pidiendo dinero para contratar personal, por ejemplo, o para adiestramiento, ¿no? Yo pongo un ejemplo típico de que en las empresas normalmente no les gusta invertir en cursos de idiomas. Bueno, eso puede ser cierto, dicen que cada quien que se estudie su idioma, pero una empresa que dentro de sus objetivos estratégicos está, por ejemplo, la expansión hacia un país de habla inglesa, o francesa, o alemana, o la que sea, obviamente que si ese es un objetivo estratégico en el próximo año, tiene que tener dentro de sus estrategias, dentro de tus técnicas, o dentro de sus decisiones, dentro de sus objetivos estratégicos, tiene que establecer o contratar personal o preparar su personal en el idioma correspondiente. Entonces, si eso lo establece, si establece como de su objetivo estratégico preparar a su personal para poder expandirse a otros países, obviamente que entonces sí se puede, un supervisor o un técnico puede solicitar un curso de idiomas y se lo van a aprobar porque está contemplado. No le van a decir que no. Diferente es que no esté contemplado dentro de los objetivos estratégicos y entonces lo solicite. Lo más seguro que le digan que no. Entonces, de igual manera, si usted va a pedir vibraciones, el proyecto tiene que ir asociado a los objetivos estratégicos de la empresa. Tiene que ir justificado con los objetivos. Para que el gerente que va a tomar la decisión en primera instancia, antes de pasar a la junta directiva, no lo rechace. De ahí la importancia de que cualquier metodología técnica debe estar en sintonía, eso es a lo que me refiero, con los objetivos estratégicos de la empresa. Después que se consigue eso, y están ya claros de que sí, esa técnica de confiabilidad o esa metodología, el MSC o el mantenimiento productivo total, está en sintonía con los objetivos de la empresa, entonces, bueno, ya viene ahora a seleccionar cuál de ellos es el que vamos a utilizar. MSC, el que sea, o la técnica de predictivo, la que nosotros consideremos más adecuada, que de acuerdo a las características de la organización.
se selecciona la metodología de confiabilidad de acuerdo al modelo de gestión. O sea, en la anterior me refiero que si vamos a usar MCC, entonces de la parte de MCC vamos a usar análisis de riesgo, análisis de criticidad, o sea, todas las metodologías técnicas que se consideren adecuadas. Y después que tengamos ya definido cuáles son las metodologías y las técnicas, de lo que hablamos anteriormente, bueno, entonces hay que elaborar el plan. Tiene que haber un plan de cómo yo voy a implementar eso. Después lo voy a explicar un poco más en detalle. ¿Qué incluye este plan? ¿No? El plan puede ser de implementación o de mejora de uno existentes. Luego, posteriormente, hay que determinar los costos de implantación. Si usted mete un proyecto de implementación de metodología y técnica de confiabilidad y no lleva un análisis de costo, obviamente que los que van a tomar las decisiones, que sabrán menos de confiabilidad, saben más de economía, van a decir, bueno, un momentito, esto no me queda claro cuál es el beneficio que esto me genera. Entonces tiene que ir un análisis de costos de implementación y de los beneficios que se esperan obtener para que la decisión sea la adecuada. No solo un análisis técnico. Luego, la etapa siguiente, después que se apruebe, por supuesto, del análisis de costo después que se implementa el análisis de costos y beneficios, vendría lo que es la obtención del financiamiento, que sería ya la aprobación, y finalmente la implementación de eso y la mejora continua. A veces fallan la implementación o no se logran los objetivos adecuados de la confiabilidad debido a que no se le hace un seguimiento adecuado a esa implementación. Porque si usted agarra e implementa una técnica de confiabilidad y ya está listo, se olvidó, la implementé, ya tengo mantenimiento centrado en confiabilidad, ya tengo vibración, ya tengo análisis de aceite y de ahora en adelante sigo aplicándolo y no hay algo que me indique si realmente esa implementación fue exitosa, que se ha obtenido mejor, o de que voy mejorando adecuadamente, de que el análisis de vibración ha ido identificando problemas y ha ido solucionando problemas, de que los rendimientos del mantenimiento y de la gestión van mejorando. Obviamente que al final fracasa, porque no hay como sustentar las mejoras continuas o las nuevas exigencias que ustedes puedan tener en proyectos de mejoras de confiabilidad. Entonces, muy importante el mejoramiento continuo como parte de la implementación, o sea, del proceso de implementación y luego el proceso de mejoramiento continuo. Ahora voy a explicar un poco la parte de lo que son el plan. ¿Qué incluye el plan de implementación? El plan de implementación incluye muchas cosas, pero uno de los tips más importantes es, primero, una adecuación de los procesos operativos de la gestión de la empresa a este nuevo proceso, vamos a decirlo así, de implementación de la confiabilidad o de alguna técnica de confiabilidad. ¿A qué me refiero de procesos operativos? No me refiero a la operación de procesos, sino procesos operativos de la gestión son la planificación se va a ver afectada porque ustedes están implementando una nueva técnica de confiabilidad. La operación de los procesos, la operación de las máquinas, la operación de los procesos va a verse afectada. El mantenimiento, obviamente que se va a ver afectado. La seguridad, higiene y ambiente se va a ver afectado. La finanza se va a ver afectado. Compra y almacén se van a ver afectados. El sistema de gestión de calidad se va a ver afectado. Los recursos humanos se van a ver afectados. El sistema de información se va a ver afectado. O sea, todos los procesos operativos que se van a ver afectados tienen que adecuarse a la implementación de esta nueva técnica. Porque si nosotros implementamos, ese es otro aspecto que lleva a que la implementación de las técnicas de confiabilidad no sean adecuadas. Si nosotros implementamos una técnica de confiabilidad y no involucramos a la gente de planificación para que ellos sepan en qué los impacta y ellos digan en qué los impacta y ellos propongan cuáles son las adaptaciones que hay que hacer para que su planificación pueda apoyar a esa nueva técnica de confiabilidad que se está implementando, obviamente que va a haber un rechazo, no van a funcionar bien la planificación y entonces van a venir los problemas. Igual operaciones, obviamente, si la gente de operación no se le aclara bien cuáles son los beneficios que van a lograr ellos con esta técnica de confiabilidad, cuál es su participación y qué es lo que se espera de ellos. Entonces tampoco vamos a ver. Y así todos los demás. Recursos humanos, hay que decirle, mira, con esta nueva técnica vamos a necesitar formar el personal en tales y tales y tales aspectos para que ellos estén claros y ellos participen en eso. Si nosotros logramos que todos los involucrados, ¿verdad? Todas las partes interesadas, o stakeholders, como se le llama en inglés, si nosotros se involucran en ese cambio o en esa implementación, obviamente que vamos a tener más éxito.
El otro aspecto que tiene que ver con el plan es implementar y adecuar el proceso de evaluación de la gestión de activos. O sea, porque nosotros ya involucramos a todo el mundo, ya sabemos lo que todo el mundo tiene que hacer, las actividades asociadas. Obviamente que tenemos que implementar el sistema de seguimiento. O sea, ¿cómo vamos a medir nosotros esto que estamos implementando dentro de nuestro sistema de gestión? Y entonces eso implica de que tenemos que implementar técnicas para monitorear, medir y analizar las nuevas actividades que estamos implementando. ¿Claro? Si estamos implementando actividades de formación, hay que evaluarlas. Actividades de mantenimiento basado en condición, hay que evaluarlas. Entonces, de igual manera, hay que monitorear, hay que medir y hay que analizar dentro del sistema de gestión de activos y el mantenimiento. O sea, y los impactos que tiene asociado eso, la nueva técnica. Hay que auditar la calidad de los procesos para poder ver los impactos que tiene en la calidad. Y, por supuesto, hay que crear indicadores claves que nos van a dar una referencia de cómo están obteniéndose los resultados y cómo la empresa se está viendo mejorada en su negocio, que es el objetivo al fin y al cabo, ¿no? Entonces ahí se van a escoger parámetros de confiabilidad, parámetros de costo, parámetros de riesgos, todo eso para. Entonces es importante también que en el plan, además de lo anterior, que es el impacto involucrado a los diferentes entes internos y externos, aquí también hay que buscar cuáles son esos indicadores que nos van a llevar a que evaluemos los resultados. Y finalmente, en el plan tiene que estar lo que hablé anteriormente también de la implementación y adecuar los procesos de mejoramiento continuo. Esto implica que tiene que haber dentro del proceso la identificación de las desviaciones. O sea, nosotros tenemos un objetivo y identificamos cómo vamos a medirlo, y eso tienen que compararlo con las metas del plan, ¿verdad? Las etapas que nosotros esperamos lograr el objetivo final, y esas etapas tienen metas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, reducir los niveles de vibración, reducir los números de falla, ¿verdad? Reducir costos, consumo de repuestos. O sea, todo eso tienen que ir siempre monitoreando, y siempre esas desviaciones viendo si van en sintonía con los objetivos estratégicos, con los planes, las metas de los planes, con las metas de mantenimiento, con las metas de confiabilidad. O sea, siempre tenemos que ir tratando de reducir esos gaps, esas diferencias, ¿verdad?, entre los resultados actuales y los resultados esperados. De igual manera, implementar las acciones correctivas que sean necesarias, implementar las acciones preventivas que sean necesarias, y implementar los procedimientos para identificar oportunidades de mejora. O sea, quiere decir que nosotros elaboramos un plan, los planes no son cerrados. En la medida que nuestra identificación de desviaciones nos demos cuenta de que la metodología que estamos usando no es la adecuada, tendremos que tomar una decisión si la seguimos implementando, si la modificamos o si mejoramos de alguna forma. Entonces tenemos que estar siempre preparados para mejorar. Eso es lo que se llama identificación de oportunidades de mejora. Y todo esto que les estoy diciendo está contemplado entre los requisitos de la norma ISO 55000 de gestión de activos. Con esto, creo haberle hablado y explicado el objetivo, ¿verdad? Y espero haber alcanzado el objetivo del webinar, que es cómo seleccionar las metodologías, cuáles son esas metodologías y cómo hacer que sean apropiadas para la gestión del negocio. Entonces, si ustedes utilizan una combinación de la gestión de confiabilidad, de todos los parámetros de confiabilidad y la norma ISO 55000, van a tener éxito en la implementación de sus técnicas de confiabilidad. Por lo tanto, podemos resumir en que la definición estándar o estadística de la confiabilidad deja mucho que desear acerca de los efectos de la falla de los equipos y el negocio. O sea, solamente aplicar confiabilidad por confiabilidad sin tomar en cuenta otros aspectos asociados a la confiabilidad operativa no nos va a dar resultados perfectos, ¿no?, o los resultados esperados. Entonces, sí, está bien el concepto, hay que manejarlo porque eso es lo que se quiere, pero tenemos que involucrarlo dentro del sistema, del concepto de gestión. De igual manera, la medición de la confiabilidad es importante si se quiere mejorar en la gestión de negocios. O sea, si nosotros implementamos y no medimos y comparamos con metas, también vamos a tener problemas en los resultados. Un análisis de las características de la empresa, equipos y planes de la empresa, las necesidades de las partes interesadas, ¿verdad?,
Eso va a permitir hacer una selección más apropiada de las metodologías y de las técnicas de confiabilidad a aplicar. Por ejemplo, a veces en los contratos se establecen aspectos técnicos, mejoras de la confiabilidad, número de fallas, número de productos, servicios y toda una cantidad de cosas. Pero a veces en los contratos no está un aspecto importante, que es, por ejemplo, el mantenimiento de la limpieza o la apariencia de los equipos. Cuando, por ejemplo, nuestra empresa está dedicada a ofrecer un servicio de operación externo, ¿no? Un outsourcing de otro equipo, de otra empresa. Pero, aunque no esté en el contrato, nuevamente al cliente le interesa y le gusta ver sus equipos con buena apariencia y bien presentables y bien pintados. Entonces, si nosotros en un análisis de esto que hablamos anteriormente identificamos que a la empresa le interesa eso, aunque no esté en el contrato, nosotros podemos implementar actividades de mantenimiento dirigidas a la satisfacción de esa parte interesada, de ese cliente, y entonces eso viene del análisis de lo que estamos hablando anteriormente. Y finalmente, lo que le dije como comienzo, si nosotros alineamos los procesos de selección y aplicación de los modelos, métodos y técnicas de confiabilidad a los sistemas de gestión de activos, fundamentalmente la basada en la 55001, que está muy bien contemplada, lo que hay que implementarla, se garantiza que la organización obtenga los mejores resultados y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Pero lo que sí ustedes pueden hacer es no aplicar técnicas de confiabilidad. Si no aplican técnicas de confiabilidad, obviamente que no van a poder tener resultados de mantenimiento adecuados y van a obtener resultados del negocio adecuado. Entonces, la confiabilidad forma parte, vamos a decirlo así, es intrínseca al proceso del negocio. Siempre y cuando haya activos, por supuesto que mantener y aplicar confiabilidad. Por eso es que puedo al final hacerle una recomendación de que si ustedes en su organización, si ustedes en su empresa quieren tener resultados adecuados, tienen que preparar al personal en los aspectos de confiabilidad, no solamente los aspectos técnicos de confiabilidad, sino también en general en los aspectos de gestión. Por eso que también les recomiendo de que puedan participar o puedan inscribirse en el excelente máster que tiene PMM sobre confiabilidad y gestión de riesgo. Ahí aprenderían todo esto que les estoy hablando, ¿verdad? Ya en los aspectos más de detalle, que les permitiría a ustedes ser eficientes en su empresa y, por supuesto, a su desarrollo profesional, ¿verdad? Entonces, espero con esto haber cubierto las expectativas del webinar y le doy muchas gracias por la asistencia de todos los que están participando a esto y pueden recibir más información a través del link que se les enviará a todos por vía de la red. Muchas gracias por la asistencia.